Deja de temblar, que estás dando pena. Esas fueron las palabras que me destrozaron el alma esa mañana de domingo en Guadalajara. Hoy, yo voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te parece familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Va a ayudarme a continuar desahogándome. Me llamo Teresa Morales, tengo 67 años, y durante los últimos 3 años viví en la casa de mi hija Silvia en la colonia americana, en Guadalajara. Una casa que una vez también fue mía, pero que poco a poco se había convertido en mi prisión personal. Esa mañana, como todas las demás, me levanté a las 6 para preparar el desayuno de la familia. Mis manos temblaban mientras sostenía la cafetera de peltre que había sido de mi madre. Era el mismo temblor que había empezado hace meses, pero que todos insistían en ignorar. El aroma del café de olla se mezclaba con el olor de los frijoles refritos que calentaba en el comal de barro, esos olores que antes me daban paz y ahora solo me recordaban mi servidumbre silenciosa. «Otra vez estás tirando el café, mamá», gritó Silvia desde la mesa del comedor, donde ya estaban sentados sus hijos, Jimena de 6 años y Santiago de 9, junto a su esposo Ricardo. «¿Por qué haces esto cuando hay visitas?» Las gotitas de café habían salpicado el mantel bordado que yo misma había hecho años atrás, cuando mis dedos aún obedecían mis órdenes. Ricardo, con su camisa de oficinista bien planchada y ese bigote que se peinaba con tanto esmero, me miró con una mezcla de hastío y desprecio que ya conocía demasiado bien. «No puedo evitarlo, hija. Es que mis manos», susurré, tratando de limpiar el desastre con un trapo húmedo. Mi voz salía quebrada, como si las palabras tuvieran miedo de salir de mi garganta. «Tus manos nada». Silvia se levantó de su silla con esa furia que había aprendido a guardar para cuando estábamos en familia. «No estás enferma. Estás vieja. Y cobarde. Tiemblas porque tienes miedo de quedarte sola. Pues te aviso, ya estás sola». El silencio que siguió fue más ruidoso que cualquier grito. Jimena dejó de masticar su pan tostado con mermelada de fresa y me miró con esos ojos grandes y confundidos. Santiago siguió comiendo sus huevos revueltos sin levantar la vista, ya acostumbrado a estas escenas matutinas. Ricardo sonrió con esa sonrisa cruel que reservaba para los momentos en que su esposa me humillaba. Esa fue la primera vez que mi hija me gritó delante de los niños y de su esposo, pero no sería la última. Yo llevaba días, semanas, meses temblando. Mis dedos ya no obedecían, no dormía, me mareaba al levantarme. Cuando caminaba por los pasillos de mosaico de la casa, tenía que sostenerme de las paredes para no caer. Pero cada vez que intentaba explicarlo, ella respondía con burla y desprecio. «Lo que tienes no es Parkinson», dijo entre dientes, mientras recogía bruscamente los platos del desayuno. «Lo que tienes es manipulación geriátrica». Me quedé ahí parada, en medio de la cocina que una vez había sido mi reino, sosteniendo esa cafetera que pesaba como si fuera de plomo. Las lágrimas querían salir, pero ya había aprendido que llorar solo empeoraba las cosas. Miré por la ventana hacia el patio trazado, donde crecían las bugambilias moradas que yo había plantado cuando Ricardo y Silvia se casaron hace 12 años. Esas flores que ahora florían sin que nadie las cuidara, como si hubieran aprendido a sobrevivir solas, igual que yo estaba aprendiendo a hacer. En ese momento, mientras limpiaba las gotas de café del piso de Talavera, algo se rompió dentro de mí. No fue mi corazón, porque eso implicaría algo limpio y preciso, como un vaso que se estrella de una vez. Esto fue más lento, más doloroso, como el sonido de una viga de madera vieja que ha estado cargando demasiado peso durante demasiado tiempo, y finalmente se rinde. Había estado cargando ese peso durante años sin siquiera darme cuenta, y ahora toda la estructura de mi vida se estaba desmoronando de una vez. Esa tarde, después de la humillación del café, me senté en mi cuarto. El cuarto que antes era la sala de costura y que ahora se había convertido en mi rincón de destierro. Sobre el tocador de madera que había sido de mi abuela, estaban las fotografías que contaban la historia de mi vida. Mi boda con Joaquín en la Catedral de Guadalajara hace 45 años, el bautizo de Luis en la parroquia de San José,
El primer día de escuela de Silvia con sus trenzas perfectas y su delantal azul. Pero esas imágenes ahora me dolían como heridas abiertas, porque me recordaban todo lo que había dado y todo lo que había perdido. Cuando Joaquín murió hace 6 años de un infarto fulminante, yo tenía una casa propia en la colonia del Valle, una pensión modesta pero suficiente, y la ilusión de que mis hijos me acompañarían en mi vejez. Silvia llegó al funeral con lágrimas que parecían sinceras y me abrazó diciéndome: «Mamá, nunca vas a estar sola. Nosotros te vamos a cuidar». ¡Qué mentira tan bonita! Lo primero que hicieron fue convencerme de vender mi casa. «Es demasiado grande para ti sola», decía Ricardo con esa voz melosa que usaba cuando quería algo. «Además, los gastos de mantenimiento te van a comer la pensión. Ven a vivir con nosotros. Aquí vas a tener familia, vas a ayudar con los niños, vas a ser útil». Útil. Esa palabra se me clavó en el pecho como una espina. Vendí mi casa por 800,000 pesos, una cantidad que para ellos era una fortuna. Para mí era toda mi vida hecha dinero. Les di la mitad para que ampliaran su casa, para hacer tu cuarto más cómodo, me dijeron. El resto lo puse en una cuenta de ahorros para emergencias. ¿Emergencias de quién? Ahora lo sé. Cuando Santiago necesitó cirugía de las anginas, ¿quién pagó los 15,000 pesos del hospital privado? Yo. Cuando a Ricardo lo corrieron de la fábrica de textiles y estuvieron 3 meses sin ingresos, ¿quién pagó la luz, el gas, el súper? Yo. Cuando Silvia quiso estudiar un diplomado en administración para mejorar su futuro, ¿quién pagó las colegiaturas de 25,000 pesos? Yo, siempre yo. «Te lo vamos a devolver, mamá», decían. En cuanto mejore la situación. La situación nunca mejoró. Mi cuenta de ahorros se convirtió en el banco personal de la familia, y yo me convertí en la empleada doméstica no remunerada. Me levantaba a las 5:30 de la mañana para tener listo el desayuno cuando Ricardo saliera a trabajar. Llevaba y traía a los niños de la escuela, caminando bajo el sol inclemente de Guadalajara, porque el camión está muy caro y además te hace bien el ejercicio. Lavaba la ropa de toda la familia a mano porque la lavadora gasta mucha luz. Limpiaba, cocinaba, planchaba, cuidaba a los niños cuando se enfermaban. Y cuando llegaba la noche, cuando mi cuerpo dolía de cansancio y mis piernas se hinchaban como globos, me encerraba en mi cuarto a escuchar las risas de ellos viendo la televisión en la sala, sin invitarme nunca a acompañarlos. Pero lo peor no eran las tareas. Lo peor eran las miradas. Silvia había desarrollado una manera de mirarme que me hacía sentir como un estorbo, como algo que había que tolerar pero que molestaba. Cuando yo hablaba durante las comidas, ella suspiraba y miraba el techo. Cuando les contaba algún recuerdo de cuando eran niños, Ricardo bostezaba exageradamente. Cuando trataba de abrazar a mis nietos, Silvia decía: «No molestes a los niños. Están jugando». Los domingos eran los peores. Venían las amigas de Silvia a comer, esas señoras presumidas de la colonia Providencia que llegaban con sus bolsas de marca y sus uñas perfectas. Yo cocinaba pozole rojo, chiles en nogada, agua fresca de Jamaica. Ponía la mesa con mis mejores platos, esos de Talavera poblana que había guardado para ocasiones especiales durante años. Pero cuando servía la comida, Silvia me presentaba así: «Ella es mi mamá. Vive aquí porque ya no puede valerse por sí sola», como si yo fuera una carga, como si no fuera la mujer que había cocinado esa comida deliciosa que ellas estaban disfrutando, como si no fuera la que había pagado los ingredientes con mi propia pensión. Y yo sonreía. Sonreía y me retiraba a mi cuarto para que ellas pudieran hablar a gusto, sin la presencia incómoda de la viejita de la casa. Una tarde, mientras planchaba la ropa de Ricardo, camisas blancas que tenían que quedar perfectas porque la imagen es importante en el trabajo, encontré en el bolsillo de su pantalón un recibo del bar, La Destilería. Había gastado 1,200 pesos en una sola noche. 1,200 pesos que podrían haber pagado la consulta del neurólogo que yo necesitaba, pero que no podía costear porque mi pensión ya no alcanzaba para lujos. Esa noche, cuando empezaron los temblores más fuertes, cuando ya no podía sostener ni el vaso de agua,
Me armé de valor y toqué la puerta de su recámara. Hija, necesito ir al doctor. Estos temblores van empeorando y... ¿Doctor? Me interrumpió Silvia, sin siquiera levantarse de la cama donde veía su novela en el celular. ¿Con qué dinero? Tu pensión apenas alcanza para lo básico. Pero Ricardo gastó 1,200 pesos en copas. La mirada que me dirigió fue de puro veneno. Lo que mi esposo haga con su dinero no es tu problema. Tu pensión es para tus gastos. Y punto. Cerró la puerta en mis narices. Me quedé ahí parada, en el pasillo a oscuras, escuchando sus risas mientras veían videos en el teléfono. Mis manos temblaban tanto que tuve que abrazarme a mí misma para que pararan. Esa noche, acostada en mi cama individual con el colchón hundido, miré hacia el techo y por primera vez me pregunté algo que me aterrorizó. ¿Estaré siendo usada? La pregunta se quedó flotando en la oscuridad, como un fantasma que ya no podía ignorar. Los temblores empeoraron tanto que una mañana no pude ni abrocharme el camisón. Mis dedos se movían solos, como si tuvieran vida propia, y por más que los presionaba contra mis piernas, no paraban. Era como si mi propio cuerpo se hubiera rebelado contra mí. Decidí ir al centro de salud por mi cuenta. Tomé el camión en la parada de la Avenida Américas, pagando los 9 pesos con las monedas que había ido juntando en secreto de lo que me sobraba del mandado. El trayecto hasta el IMSS de la López Mateos se me hizo eterno. Cada frenada del autobús hacía que mi cuerpo temblara más, como si fuera una muñeca de trapo descompuesta. En la sala de espera, entre el olor a desinfectante y el murmullo de otras personas que también buscaban respuestas a sus dolores, me senté durante 3 horas hasta que me tocó el turno. La doctora que me atendió era joven, tal vez de la edad de mi hijo Luis, con esos lentes redondos que la hacían verse muy estudiosa, y una sonrisa que me tranquilizó desde el primer momento. Buenos días, señora Morales. Soy la doctora Ramírez, neuróloga. Cuénteme qué la trae por aquí. Le expliqué todo. Los temblores, los mareos, cómo ya no podía escribir mi nombre sin que se viera como garabatos de niño, cómo derramaba todo lo que trataba de cargar. Ella me escuchó con atención, tomando notas en una libreta, asintiendo de vez en cuando. Me hizo caminar en línea recta, tocarme la nariz con los ojos cerrados, escribir una frase en un papel. Señora Morales, me dijo después de revisar mis estudios. Vamos a necesitar más estudios para confirmar, pero todo indica que usted tiene enfermedad de Parkinson en fase temprana. Sentí alivio y miedo al mismo tiempo. Alivio porque finalmente alguien me creía, porque mis temblores tenían nombre y apellido. Miedo porque Parkinson sonaba a algo grande, definitivo, irreversible. ¿Es grave, doctora? Es una enfermedad crónica, pero con medicamento y terapia se puede llevar una vida muy digna. Lo importante es empezar el tratamiento cuanto antes. Me dio una receta con letras que yo no podía leer bien, pero que cargué hasta mi casa como si fuera un tesoro. Por fin tenía pruebas. Por fin Silvia tendría que entender que no estaba fingiendo, que no estaba manipulando, que realmente necesitaba ayuda. Qué ingenua fui. Llegué a casa con el corazón acelerado. Silvia estaba en la cocina preparando agua de horchata para los niños que habían llegado de la escuela. Santiago jugaba con sus carritos en el piso, haciendo sonidos de motor, y Jimena dibujaba flores en una hoja de papel bond. «Hija», le dije, extendiendo la receta con manos que todavía temblaban. «Fui al doctor. Tengo Parkinson. Mira, aquí está el diagnóstico». Silvia tomó la receta. La miró durante unos segundos que me parecieron eternos, y entonces hizo algo que jamás voy a olvidar. La desgarró en 2 pedazos delante de mis ojos. El papel se rompió con un sonido seco, como cuando se parte una rama seca. ¿Estás feliz ahora?, me dijo con una sonrisa cruel que no le conocía. Ya tienes una excusa médica para dar lástima, pero aquí no vas a andar dopada ni arrastrándote por la casa. Si quieres enfermarte, hazlo en otro lado. Aquí no hay lugar para viejas inútiles. Los pedazos de mi diagnóstico cayeron al piso como confeti blanco, mezclándose con las migajas del pan que Santiago había dejado caer. Mi esperanza se hizo pedazos junto con ese papel. Ricardo, que había estado viendo el noticiero en la sala, se asomó a la cocina al escuchar la discusión. Cuando Silvia le contó lo que había pasado, él se rió.
Se rió con esa risa falsa y desagradable que sonaba como vidrios rotos. Parkinson, dijo burlándose. Lo que sigue es que vas a decir que tienes Alzheimer para que no te regañemos cuando hagas travesuras. Santiago levantó la vista de sus carritos y también se rió, imitando a su papá. Jimena dejó de dibujar para mirarme con esos ojos curiosos de niña. ¿Qué es Parkinson, mamá?, preguntó. Es una enfermedad de viejitos que quieren llamar la atención, respondió Silvia, sin apartar la mirada cruel de mi cara. Y todos se rieron. Se reían de mí, de mi temblor, de mi miedo, de mi diagnóstico hecho pedazos en el piso. Yo me callé, porque eso es lo que hacemos las madres cuando ya no sabemos cómo seguir amando sin que nos destrocen el alma. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta mirando el techo, escuchando los sonidos de la casa. Ricardo roncando, Silvia viendo videos en su celular, el refrigerador zumbando en la cocina. Todo sonaba normal, como si nada hubiera pasado, como si mi mundo no se hubiera derrumbado esa tarde en la cocina. Al día siguiente desperté con un dolor terrible en el pecho. No era el corazón, era algo más profundo. Era el dolor de haber entendido finalmente que para mi propia hija, yo no era una madre que necesitaba cuidados. Era un estorbo que había que tolerar. Pero lo peor vino después. 3 días más tarde, mientras limpiaba el cuarto de Santiago, encontré debajo de su cama los pedazos de mi receta. Los había juntado y los había pegado con cinta adhesiva, como un rompecabezas. En su letra de niño de 9 años, había escrito en el reverso: para la abuela enferma, mi nieto, ese niño que se había reído de mí junto con sus papás, había guardado mi diagnóstico roto y lo había tratado de arreglar, en secreto, como si supiera que había algo muy malo en lo que habían hecho. Ese día entendí que el Parkinson no era lo que me estaba matando. Era la crueldad de quienes se suponía que me amaban. Era despertar cada día en una casa donde mi presencia molestaba, donde mis temblores daban pena, donde mi enfermedad era vista como una actuación. Me senté en el borde de mi cama, con los pedazos pegados de mi receta en las manos, y por primera vez en 67 años de vida, deseé no existir. Deseé que el Parkinson me llevara rápido, antes de que ellos terminaran de destruir lo poco que quedaba de mi dignidad. Pero algo dentro de mí, algo muy pequeño pero muy terco, me susurró que no, que yo valía más que eso, que merecía más que eso. Aunque todavía no sabía cómo encontrar esa salida, al menos ya sabía que tenía que buscarla. Una semana después del diagnóstico roto, mi cuerpo decidió rendirse completamente. Era martes por la mañana, y me había levantado como siempre a las 5:30 para preparar el desayuno, pero cuando fui al baño a lavarme la cara, mis piernas temblaron tanto que perdí el equilibrio. Caí como un costal de frijoles sobre el piso de mosaico frío. El golpe resonó por toda la casa. Sentí cómo mi cadera se estrellaba contra el suelo, cómo mi espalda se torcía de manera extraña, cómo mi alma se hacía pedazos junto con mi cuerpo. Me quedé ahí tirada, viendo el techo del baño. Ese techo que había pintado de blanco hace 3 años cuando todavía creía que esta casa sería mi hogar para siempre. El frío del piso se metió en mis huesos como agujas de hielo. Grité pidiendo ayuda. Grité hasta que la garganta me dolió. ¡Auxilio! ¡Por favor! ¡Me caí! Nadie vino. Escuchaba los ruidos normales de la mañana. Ricardo cantando en la regadera, Silvia preparando las mochilas de los niños, el televisor con las noticias matutinas. La vida seguía su curso mientras yo me desangraba de dolor en el piso del baño. Estuve tirada por 2 horas. 2 horas largas como siglos, sintiendo cómo mi cuerpo se entumecía, cómo la vergüenza se mezclaba con el dolor físico. Me oriné encima. No pude evitarlo. Y esa humillación fue peor que el golpe mismo. Finalmente logré arrastrarme hasta la puerta del baño. Con la poca fuerza que me quedaba, toqué la puerta de madera con mis nudillos temblorosos. Toc, toc, toc. Como un fantasma pidiendo que lo dejen entrar al mundo de los vivos. Cuando Silvia finalmente apareció, su primera reacción no fue de preocupación, fue de asco. Me miró desde arriba, con esa expresión que una pone cuando encuentra una cucaracha en la cocina. ¿Otra vez haciendo teatro?,
me dijo con los brazos cruzados. ¿Sabes cuánto me cuesta cuidar de ti? No me ayudó a levantarme. No me preguntó si me dolía algo. No llamó a un médico. Solo se quedó ahí parada, viendo cómo yo trataba de incorporarme usando la pared como apoyo, resbalándome por mi propia orina. «Limpiate», me ordenó. «Los niños van a llegar de la escuela y no quiero que te vean así. Ya bastante tenemos con tu numerito de todos los días». Mientras yo me las arreglaba como podía para limpiarme y cambiarme de ropa, escuché a Silvia hablando por teléfono en la cocina. Su voz llegaba clara hasta mi cuarto. «Sí, Ana, otra vez la misma cantaleta. Se tiró al piso del baño y ahora dice que no puede levantarse. No, no voy a llevarla al hospital. Estos viejitos son muy dramáticos». «Claro que no. Si fuera algo grave no estaría gritando tanto». Se reía. Se reía de mi dolor con su amiga, como si mi caída fuera el chiste del día. Esa tarde, cuando los niños llegaron de la escuela, Jimena se acercó a mi cuarto. Traía su uniforme del kinder todo desarreglado y sus zapatos llenos de tierra del recreo. Me miró con esos ojitos grandes que me recordaban tanto a Silvia cuando era pequeña. «Abuela, ¿por qué tiemblas?», me preguntó con esa curiosidad inocente de los niños. «¿Te estás descomponiendo como el televisor de la sala?». Yo no supe qué responder. Quise decirle que no era un juguete roto, que no era un aparato que se podía tirar a la basura cuando ya no servía. Pero antes de que pudiera hablar, Silvia apareció en la puerta. «La abuela está vieja, mi amor», le dijo a Jimena con esa voz dulce que reservaba solo para sus hijos. «Pronto se va a ir a una residencia, donde van las personas que ya no sirven para nada». Jimena asintió como si hubiera aprendido una lección muy importante sobre la vida, como si le hubieran explicado que las abuelas tienen fecha de caducidad, y yo sentí que algo dentro de mí moría lentamente, como una vela que se apaga sin testigos. Los días siguientes fueron una pesadilla de humillaciones pequeñas pero constantes. Ricardo había empezado a referirse a mí como el problemita de la casa, cuando hablaba con sus amigos. Durante las comidas, cuando yo trataba de participar en las conversaciones, él fingía que no me escuchaba y seguía hablando como si yo fuera invisible. Silvia había desarrollado una nueva costumbre. Cada vez que yo temblaba y se me caía algo, ella suspiraba teatralmente y decía: «¡Ay, Dios mío!», tan fuerte que todos en la casa podían escucharla, como si cada temblor fuera un acto de rebeldía personal en su contra. Pero lo que más me dolía eran las miradas. Esas miradas que me decían que ya no era bienvenida en mi propio refugio, que mi presencia era una carga, que cada día que yo seguía ahí era un día más de inconveniencia para ellos. Una noche, mientras lavaba los trastes de la cena, porque hay que mantenerse útil, según Silvia, se me resbaló un plato de los que habían sido de mi mamá. Se hizo pedazos contra el piso de la cocina con un sonido que me partió el corazón. Ricardo apareció inmediatamente, como si hubiera estado esperando que pasara algo así. «Ya ves», gritó, «por eso no deberías estar tocando nuestras cosas. Ese plato costó dinero, dinero que no tenemos para estar reponiendo lo que rompes por tu descuido». «Era mío», susurré. «Era de mi mamá». «Era tuyo», me corrigió Silvia. «Pero ahora vives en mi casa, y todo lo que está aquí es mío, incluidos esos platos viejos que insistes en usar». Me agaché a recoger los pedazos, sintiendo cómo mis rodillas protestaban por el esfuerzo. Cada fragmento de porcelana que levantaba del suelo era un pedazo de mi historia familiar que se había hecho añicos. Mientras tanto, ellos siguieron hablando de mí, como si yo no estuviera ahí. «Ya no puede ni sostener un plato», dijo Ricardo. «¿Cómo va a cuidar a los niños cuando nosotros salgamos?» «Ya estoy viendo opciones», respondió Silvia con esa voz que usaba cuando estaba planeando algo. «Mi prima me pasó unos datos de residencias geriátricas. Dicen que no están tan mal. Residencias geriátricas, asilos, lugares donde mandarían a la mamá que había dado todo por ellos, que había vendido su casa para ayudarlos, que había cuidado a sus hijos como si fueran propios». Esa noche, acostada en mi cama individual con el colchón que se hundía en el medio, miré hacia la ventana donde se colaba la luz de los faroles de la calle. En la distancia podía escuchar los sonidos de la ciudad que seguía viva. Coches pasando, perros ladrando, música saliendo de alguna cantina lejana.
Todo el mundo tenía un lugar donde pertenecer, menos yo. Por primera vez en mi vida, entendí lo que significaba la palabra destierro. No era solo no tener casa, era no tener lugar en el corazón de nadie. Era ser una extraña en el lugar donde se suponía que debías estar más segura. Cerré los ojos y traté de recordar cómo se sentía ser amada, pero ya no podía. La crueldad diaria había borrado incluso mis buenos recuerdos. Un mediodía de domingo, mientras fingía dormir la siesta en mi cuarto, escuché a Silvia hablando por teléfono. Su voz llegaba clara desde la cocina, donde creía que nadie podía oírla. Era Luis, mi hijo que vive en Madrid, el único de mis hijos que no sabía realmente lo que estaba pasando conmigo. No aguanto más, Luis, decía Silvia con esa voz de víctima que había perfeccionado. Mamá está peor cada día. Tira cosas, molesta, exige atención constante. Ayer se orinó en el baño y yo tuve que limpiar todo. Hubo un silencio mientras Luis hablaba del otro lado del teléfono. Yo contuve la respiración, esperando que mi hija le contara la verdad, que me había caído, que nadie me ayudó, que estuve tirada durante horas pidiendo auxilio. Pero no. Sí, la neuróloga dijo Parkinson, continuó Silvia, pero eso no significa que tenga derecho a arruinarnos la vida. Los niños ya no pueden traer amigos porque ella hace sus numeritos delante de todos. Ricardo dice que esto está afectando su trabajo, que llega estresado a la oficina porque en casa no hay paz. Otra pausa. Yo podía imaginar a Luis al otro lado, probablemente en su departamento elegante de Malasaña, tomando café y preocupándose por una madre que él creía que estaba siendo cuidada con amor. Estoy viendo opciones para llevarla a una institución especializada, dijo Silvia, y esas palabras me golpearon como una bofetada. Mi comadre Lupita me recomendó un lugar en Tlaquepaque. Dicen que está bien. Tiene jardines, enfermeras las 24 horas. Total, no va a durar mucho. Ya sabes cómo son estas enfermedades en los viejitos. 5 años máximo, según el doctor. Quiero resolver esto antes de que me deje su desastre encima. 5 años máximo. Mi propia hija estaba calculando cuánto tiempo me quedaba de vida como si fuera un préstamo bancario que estaba ansioso por liquidar. Cuando colgó el teléfono, me quedé acostada durante horas, mirando las manchas de humedad en el techo de mi cuarto. Por primera vez en 67 años de vida, sentí ganas de desaparecer por voluntad propia, para que no tuvieran que cargar conmigo, para no seguir siendo su vergüenza, su estorbo, su problema que resolver. Pero también, por primera vez, sentí algo que no había sentido en meses. Rabia. Una rabia fría y limpia que me llenó desde los pies hasta la cabeza. 5 años máximo. Yo les iba a demostrar que podía durar mucho más que eso, y que podía hacerlo sin ellos. Esa noche, después de que toda la familia se durmiera, me levanté silenciosamente y fui a la cocina. Saqué un cuaderno que había encontrado en el cajón de Santiago y comencé a escribir. Mi letra temblaba, pero mi mente estaba más clara que nunca. Lista de cosas importantes. Escribí en la primera página. Primero, anoté todo lo que había dado a esta familia. Los 400,000 pesos de la venta de mi casa, los gastos médicos de Santiago, las colegiaturas de Silvia, los meses de sostener la casa cuando Ricardo estuvo desempleado. Calculé que había invertido más de 600,000 pesos en ellos durante estos 3 años. Segundo, escribí todos los maltratos, la receta rota, la caída sin auxilio, las burlas, las amenazas de internarme. Cada humillación tenía fecha y testigos. Tercero, hice una lista de mis derechos como persona mayor. No sabía cuáles eran exactamente, pero estaba segura de que tenía algunos. Durante las siguientes semanas, cada vez que salía a hacer el mandado, me desviaba hacia lugares que antes no había considerado. Fui a la oficina de adultos mayores del DIF estatal, donde una trabajadora social muy amable me explicó mis derechos. Fui al INAPAM a tramitar mi credencial. Visité la biblioteca pública para usar las computadoras e investigar sobre residencias para adultos mayores. Las buenas, las que yo elegiría, no las que Silvia tenía planeadas para mí. Descubrí que existían programas de apoyo, que había lugares dignos, donde las personas mayores vivían con respeto,
que no todas las familias abandonaban a sus padres como si fueran muebles viejos. Pero lo más importante que descubrí fue que yo tenía derechos legales, que podía denunciar a mi hija por maltrato y abandono de persona vulnerable, que podía recuperar el control de mis propias decisiones. Una tarde, mientras Silvia estaba en una junta de la escuela de los niños, toqué la puerta de la casa de al lado. Ahí vivía doña Carmen, una señora de 80 años que siempre me saludaba con cariño cuando me veía en el patio tendiendo la ropa. «Teresa, mi niña», me dijo cuando abrió la puerta. «¿Cómo estás? Te veo muy delgadita últimamente». Era la primera vez en meses que alguien me preguntaba cómo estaba, y realmente esperaba una respuesta honesta. «Doña Carmen», le dije, y mi voz se quebró. «¿Puedo platicarle algo?» Me invitó a pasar a su sala, que olía a canela y tenía fotografías de su familia por todas partes. Me sirvió té de manzanilla en una taza de porcelana fina y se sentó frente a mí con la paciencia de alguien que entiende que las historias importantes no se pueden contar con prisa. Le conté todo: los temblores, el diagnóstico roto, la caída, las humillaciones diarias, los planes de mandarme a un asilo. Doña Carmen me escuchó sin interrumpir, asintiendo de vez en cuando, tomando mi mano temblorosa entre las suyas cuando las lágrimas no me dejaban hablar. «Teresa», me dijo cuando terminé, «lo que te están haciendo no está bien. Esto no es amor de hijos. Esto es maltrato». Era la primera vez que alguien le ponía nombre a lo que estaba viviendo. Maltrato. La palabra se quedó flotando en el aire entre nosotras como una verdad que finalmente había encontrado voz. «Mi sobrino es abogado», continuó doña Carmen, «especialista en derechos de adultos mayores. Si quieres, puedo pedirle que te oriente, sin compromiso, solo para que sepas qué opciones tienes». Por primera vez en meses, sentí algo parecido a la esperanza. «¿Usted cree que yo puedo salir de esto?», le pregunté. Doña Carmen me apretó las manos y me miró a los ojos con una firmeza que me llegó hasta el alma. «Teresa, tú criaste a esos hijos. Les diste todo. Si ellos no saben valorarte, el problema no eres tú. El problema son ellos. Y sí, puedes salir de esto, pero tienes que decidir que te mereces algo mejor». Esa noche, de regreso en mi cuarto, escribí en mi cuaderno una frase que cambiaría mi vida para siempre. «Yo merezco algo mejor». La escribí una y otra vez, hasta que mi mano temblaba no de Parkinson, sino de emoción. Por primera vez en años, estaba haciendo planes que no incluían sacrificarme por otros. Estaba pensando en Teresa, la mujer, no en Teresa, la madre esclava. Al día siguiente, mientras desayunábamos, Silvia me anunció casualmente, como quien comenta el clima: «Mamá, la próxima semana voy a llevarte a conocer una residencia en Tlaquepaque, solo para que veas cómo es, por si acaso». La miré a los ojos y, por primera vez en meses, no bajé la mirada. «Está bien, hija», le dije con una calma que me sorprendió incluso a mí. «Pero yo también tengo algunos lugares que quiero conocer». Silvia me miró extrañada, pero no dijo nada. No sabía que su madre había dejado de ser la mujer asustada que temblaba en las esquinas. No sabía que estaba a punto de descubrir de qué estaba hecha realmente una mujer que había criado hijos, enviudado, sobrevivido, y que ahora había decidido que merecía respeto. La guerra apenas estaba comenzando. Pero por primera vez, yo tenía armas. El licenciado Moreno, sobrino de doña Carmen, resultó ser un hombre de unos 40 años con una oficina pequeña pero ordenada en el centro de Guadalajara, cerca de la catedral. Cuando llegué a nuestra cita, temblando no solo por el Parkinson sino por los nervios, él me recibió con el respeto que no había sentido en años. «Señora Teresa, mi tía me platicó su situación. Quiero que sepa que lo que está viviendo tiene nombre y tiene solución legal». Durante 2 horas, el licenciado me explicó cosas que yo no sabía que existían, que como persona mayor tenía derecho a vivir libre de violencia, que el maltrato psicológico era un delito, que podía recuperar el control sobre mis propias decisiones y mi dinero. «¿Usted tiene documentos de las aportaciones económicas que hizo a su hija?», me preguntó. Saqué mi cuaderno tembloroso y le mostré mis anotaciones, cada peso que había dado, cada gasto que había cubierto, cada promesa rota de que me lo devolverían.
Esto es muy valioso, me dijo, revisando mis notas. Podemos solicitar que le restituyan parte de ese dinero. También podemos tramitar una orden de protección para evitar que la internen contra su voluntad. Salí de esa oficina sintiéndome como una mujer diferente. Por primera vez en años tenía aliados, tenía derechos, tenía opciones. Pero cuando llegué a casa, la realidad me golpeó de inmediato. Silvia estaba esperándome en la sala, con los brazos cruzados y esa mirada que conocía demasiado bien. ¿Dónde estabas?, me preguntó con un tono que no admitía mentiras. Te busqué por toda la casa. Fui a caminar, respondí tratando de sonar casual. No me mientas, me dijo acercándose. La señora Lupita te vio subir a un taxi en la esquina. ¿A dónde fuiste? Por un momento, sentí el impulso familiar de agachar la cabeza, de inventar una excusa, de pedirle perdón por algo que no había hecho mal. Pero entonces recordé las palabras del licenciado. Usted es una persona adulta con derecho a ir donde guste. Fui a resolver unos asuntos personales, le dije, mirándola a los ojos. La expresión de Silvia cambió. Era como si hubiera visto a un fantasma, o peor, como si hubiera visto a su madre comportarse como una persona independiente. ¿Qué asuntos personales? Tú no tienes asuntos personales. Tú vives en mi casa, con mi dinero, bajo mis reglas. Con tu dinero no, le respondí, y mi voz sonó más firme de lo que esperaba. Yo pago mi parte con mi pensión, y la casa se amplió con mi dinero. Por primera vez en 3 años, vi miedo en los ojos de mi hija, miedo de que su madre hubiera dejado de ser la viejita sumisa que podía manipular a voluntad. ¿Qué te pasa?, me preguntó. ¿Ya se te subió el Parkinson al cerebro? Esa burla, que antes me habría destruido, ahora solo me dio más fuerza. No, hija, se me bajó el miedo. Los días siguientes fueron una guerra silenciosa. Silvia había triplicado su vigilancia sobre mí. Me preguntaba a dónde iba cada vez que salía. Revisaba mis cosas cuando creía que no me daba cuenta. Me seguía hasta la tienda cuando iba por el mandado. Pero yo también había cambiado mi estrategia. Dejé de limpiar toda la casa. Solo mantenía limpio mi cuarto y lavaba mis propios platos. Cuando Silvia se quejaba, yo le respondía: si quieres que limpie toda la casa, págame como empleada doméstica. Si no, yo solo soy tu madre que vive aquí, no tu sirvienta. La tensión en la casa se podía cortar con cuchillo. Ricardo había dejado de dirigirme la palabra, como si ignorándome pudiera hacer que desapareciera. Los niños me miraban con curiosidad, como si no entendieran por qué la abuela ya no hacía todo lo que sus papás le pedían. El punto de quiebre llegó un sábado por la mañana. Silvia había invitado a sus comadres a desayunar. Como siempre, esperaba que yo cocinara para todas, sirviera las mesas y después desapareciera para que ellas pudieran hablar a gusto. Pero esa mañana, cuando ella me gritó desde la cocina: «Mamá, ven a hacer los huevos rancheros para las muchachas», yo me quedé sentada en mi cuarto, leyendo un folleto sobre residencias para adultos mayores que había conseguido en el DIF. «Mamá», gritó más fuerte, «te estoy hablando». Salí de mi cuarto y me dirigí a la sala, donde estaban sus 4 amigas esperando el desayuno. Todas me conocían. Todas sabían que yo era quien cocinaba cuando venían de visita. «Buenos días, señoras», les dije con toda la cortesía que pude reunir. «Silvia, no voy a cocinar hoy. Si quieres desayunar con tus amigas, puedes cocinar tú o pedir comida a domicilio». El silencio que siguió fue tan denso que se podía masticar. Las 4 mujeres nos miraban a Silvia y a mí como si estuvieran viendo una película de suspenso. «¿Qué dijiste?», preguntó Silvia, su voz temblando de furia. «Dije que no voy a cocinar. Soy tu madre, no tu empleada. Tú vives en mi casa», gritó. «Aquí haces lo que yo te diga. Vivo en esta casa porque me convenciste de vender la mía para darte la mitad del dinero», le respondí, sintiendo cómo todas las humillaciones de los últimos 3 años se convertían en palabras. «Vivo aquí porque me dijiste que me ibas a cuidar con amor, pero lo único que he recibido es maltrato». Una de sus amigas, doña Patricia, carraspeó incómodamente. «Ay, Teresa, pero todos los viejitos tienen sus momentos difíciles». Me volteé hacia ella con una calma que no sabía que tenía. «Señora Patricia,
¿Usted sabía que me rompieron mi diagnóstico médico delante de mis ojos? ¿Que cuando me caí en el baño y grité por ayuda durante 2 horas, nadie vino? ¿Que me llaman problemita y calculan cuántos años me quedan de vida? Las 4 mujeres se quedaron calladas. Doña Patricia bajó la mirada a su taza de café vacía. Eso no es verdad, mintió Silvia. Mamá está delirando. Es parte de su enfermedad. No estoy delirando, le dije. Estoy recordando. Y estoy decidiendo que merezco algo mejor que esto. Tomé mi bolsa y me dirigí hacia la puerta. ¿A dónde vas?, me gritó Silvia. A vivir, le respondí sin voltearme. Salí de la casa por primera vez en 3 años sin pedir permiso, sin dar explicaciones, sin disculparme por existir. Caminé hasta la parada del camión y me subí al primer autobús que llegó. No sabía a dónde iba, pero sabía que ya no podía quedarme en un lugar donde mi presencia molestaba más que mi ausencia. En el camión, sentada junto a una ventanilla que mostraba la ciudad despertando bajo el sol de la mañana, saqué mi teléfono y marqué el número del licenciado Moreno. «Licenciado», le dije cuando contestó, «soy Teresa Morales. Creo que es hora de poner esa demanda». «¿Está segura, señora Teresa? Una vez que iniciemos el proceso legal, no hay vuelta atrás». Miré mi reflejo en la ventanilla del camión. Vi a una mujer de 67 años con Parkinson. Sí, pero también vi a una mujer que había criado hijos, que había trabajado toda su vida, que había amado y perdido y sobrevivido. Vi a una mujer que merecía respeto. «Estoy segura», le dije, más segura que nunca. Por primera vez en años, el temblor de mis manos no era de miedo, era de emoción. Estaba temblando porque finalmente había encontrado el valor de pelear por mí misma. La guerra había comenzado oficialmente, y yo tenía la intención de ganarla. El proceso legal se movió más rápido de lo que esperaba. En 2 semanas, el licenciado Moreno había presentado una demanda por maltrato psicológico y abandono de persona vulnerable ante el Juzgado Familiar de Guadalajara. Pero más importante aún, había conseguido una orden de protección temporal que impedía que Silvia tomara decisiones sobre mi vida sin mi consentimiento. Mientras tanto, yo había encontrado refugio en un lugar que jamás imaginé. La casa de día para adultos mayores. Nuevo Amanecer. Un centro gubernamental en la colonia americana, donde podía pasar las mañanas participando en actividades, recibir atención médica gratuita para mi Parkinson, y por primera vez en años, conversar con personas que me trataban como un ser humano completo. Fue ahí donde conocí a Esperanza, una mujer de 70 años que había pasado por algo similar con su hijo. Ella fue quien me acompañó a buscar un pequeño departamento de una recámara en la colonia Santa Tere, cerca del centro de salud donde me atendían. «Teresa», me dijo mientras veíamos el departamento por primera vez, «esto es tuyo. Nadie te va a decir a qué hora levantarte, qué cocinar, o si puedes salir. Esto es libertad». El departamento era pequeño, pero tenía algo que la casa de Silvia jamás tuvo: paz. Las paredes eran blancas y limpias. La cocina tenía espacio suficiente para una persona, y la ventana de la sala daba a un parque pequeño donde los niños jugaban y las señoras vendían elotes por las tardes. Con el dinero de mi liquidación del IMSS, que el licenciado me ayudó a recuperar después de demostrar que Silvia había estado manejando mis cuentas sin autorización, pude pagar 6 meses de renta por adelantado y comprar muebles básicos pero dignos. La primera noche que dormí en mi propia cama, en mi propio cuarto, sin tener que escuchar a nadie quejarse de mis movimientos nocturnos o de mis temblores matutinos, lloré. Pero fueron lágrimas de alivio, no de tristeza. Por primera vez en 3 años, dormí de corrido 8 horas. El día que oficialmente me mudé, Silvia apareció en mi nuevo departamento. No había tocado la puerta. Había conseguido que el portero la dejara pasar diciéndole que era mi hija y que venía a cuidarme. La encontré sentada en mi pequeña sala cuando regresé del mercado, con esa expresión de superioridad que conocía tan bien. «¿En serio crees que vas a poder vivir sola?», me dijo sin saludarme. «Mira este lugar. Parece una vecindad. ¿Esto es lo que prefieres en lugar de una casa decente?». «Prefiero esto en lugar de la humillación diaria», le respondí, dejando mis bolsas del mercado en la mesa. «Aquí nadie me grita».
Nadie se burla de mi enfermedad. Nadie calcula cuándo me voy a morir. «Eres una malagradecida», explotó. «Después de todo lo que hicimos por ti». Por primera vez en mi vida, me reí en la cara de mi hija. Una risa genuina, no de burla, sino de liberación. ¿Todo lo que hicieron por mí? Silvia, yo vendí mi casa para ayudarte. Yo pagué la cirugía de Santiago, tus estudios. Mantuve tu hogar cuando Ricardo estuvo desempleado. Yo hice todo eso por ustedes. ¿Qué hicieron ustedes por mí? ¿Techo a cambio de servidumbre? ¿Comida a cambio de humillación? Silvia se quedó callada. Por primera vez no tenía respuesta. Y más importante, continué. Lo que hicieron por mí ya no importa, porque ahora yo estoy haciendo algo por mí misma. Se fue dando un portazo que me hizo sonreír. Ese portazo sonó como la música más hermosa del mundo, el sonido de alguien que ya no puede controlarte. Los siguientes meses fueron como aprender a vivir de nuevo, despertar cuando mi cuerpo estaba listo, no cuando los horarios de otros lo exigían, cocinar lo que se me antojaba, no lo que otros esperaban, ver la televisión sin que nadie suspirara o cambiara el canal, pero sobre todo, descubrí cosas sobre mí misma que había olvidado durante los años de servir a otros. Descubrí que me gustaba leer. En la biblioteca municipal saqué libros de poesía que leía en las tardes, sentada junto a mi ventana, sin que nadie me dijera que estaba perdiendo el tiempo. Descubrí que tenía opiniones sobre política, sobre la ciudad, sobre la vida, opiniones que durante años había guardado porque nadie me las pedía. En el centro de día conocí a otras mujeres que también habían tenido que encontrar su camino después de los 60. Formamos un grupo que se juntaba los jueves para bordar y platicar. Era como tener hermanas por primera vez en la vida. Doña Refugio, de 75 años, me enseñó a usar WhatsApp en mi celular básico. Para que no estés tan desconectada del mundo, me dijo. A través de un grupo de mujeres mayores de la colonia, me enteré de talleres de pintura, obras de teatro gratuitas, conciertos en la Plaza de Armas. Una tarde, mientras pintaba con acuarelas por primera vez en mi vida, algo que siempre había querido hacer pero nunca había tenido tiempo, me di cuenta de que mis manos temblaban menos. El neurólogo del centro de salud me explicó que el estrés había estado empeorando mis síntomas de Parkinson. Señora Teresa, me dijo durante una consulta, su medicamento está funcionando mejor porque su mente está más tranquila. El maltrato emocional puede acelerar el avance de enfermedades neurodegenerativas. Alejarse de esa situación fue la mejor medicina que pudo tomar. 6 meses después de mudarme, recibí una llamada que no esperaba. Era Santiago, mi nieto de 9 años. «Abuela», me dijo con esa voz de niño que se escucha más pequeño por teléfono, «¿puedo venir a verte?» Mi corazón se aceleró. Durante todos estos meses, lo que más había extrañado eran mis nietos, pero también tenía miedo de que vinieran cargados con los resentimientos que sus padres habían sembrado contra mí. ¿Tus papás saben que me estás llamando?, le pregunté. Papá está trabajando y mamá fue al súper. Encontré tu número en el teléfono de mamá. Abuela, ¿por qué te fuiste? Jimena pregunta por ti todos los días. La inocencia en su voz me partió el corazón. Tuve que irme, mi nieto, le dije, buscando las palabras correctas para explicarle algo que ni los adultos parecían entender. A veces las personas grandes necesitan vivir en lugares donde se sientan respetadas y queridas. ¿Nosotros no te hacíamos sentir querida? Ustedes sí, mi amor. Ustedes siempre me hacían sentir querida, pero había otras cosas que lastimaban mi corazón. Una semana después, Santiago apareció en mi departamento. Había tomado el camión solo, algo que sus padres nunca se hubieran imaginado que haría, y llegó con una cartita dibujada por Jimena. En la carta, con su letra de niña de 6 años, decía: «Abuela, te extraño. ¿Ya no te duele todo? ¿Ya no tiemblas? Quiero verte». Santiago se quedó conmigo toda la tarde. Le enseñé mis pinturas. Cocinamos quesadillas juntos. Me contó de la escuela. Por primera vez desde que me mudé, mi departamento se llenó de risas de niño. Cuando se fue, me abrazó muy fuerte y me dijo: «Abuela, aquí hueles diferente». «¿Diferente cómo?» «Hueles feliz». Esa noche, acostada en mi cama,
mirando las estrellas que se podían ver desde mi ventana, algo imposible desde la casa de Silvia por los árboles del patio. Entendí que mi nieto tenía razón. Por primera vez en años, yo olía a felicidad, olía a libertad, olía a mujer que había recuperado su dignidad. Un año después de mudarme a mi departamento, recibí una carta que jamás pensé que llegaría. Era de Luis, mi hijo que vive en Madrid. La carta estaba escrita a mano, en esa letra que yo le había enseñado cuando tenía 6 años y practicábamos las planas en la mesa de la cocina. «Querida mamá», comenzaba, y esas 2 palabras me hicieron llorar antes de seguir leyendo. «Perdón, perdón por creer las mentiras, perdón por no investigar por mi cuenta, perdón por no llamarte en todo este tiempo. Silvia me contaba que deliratabas, que fingías estar enferma, que solo querías atención. Me decía que eras una carga insoportable y que ella estaba sacrificando su vida por cuidarte. Como idiota, le creí todo sin cuestionar nada». La carta continuaba por 3 páginas. Luis me contaba que se había enterado de la demanda a través de un primo que vivía en Guadalajara, que había investigado, hablado con testigos, visto los documentos legales, que había entendido finalmente lo que realmente había pasado. «Vi los documentos del juzgado, mamá. Vi cuánto dinero le diste a Silvia. Vi los testimonios de los vecinos sobre tu caída en el baño. Vi la orden de protección y entendí por qué la necesitaste. Me siento el peor hijo del mundo por no haber estado ahí cuando me necesitabas». Al final de la carta, me preguntaba algo que hizo que mi corazón diera un brinco. «¿Puedo ir a verte? Quiero pedirte perdón en persona. Quiero que mis hijos Alejandro y Sofía conozcan a la mujer más fuerte que he conocido en mi vida. Quiero que sepan que su abuela no es la persona enferma y problemática que les habían contado, sino una guerrera que tuvo el valor de defender su dignidad cuando nadie más lo haría». 2 semanas después, Luis estaba parado en la puerta de mi departamento. A los 42 años, seguía siendo mi niño, pero ahora tenía ojeras profundas y la mirada de alguien que había cargado con la culpa durante meses. Cuando abrí la puerta, se desplomó en mis brazos y lloró como cuando era pequeño y se lastimaba jugando en el parque. Lloró como si todos los años de distancia y malentendidos salieran de su cuerpo de una vez. «Perdóname, mamá», repetía entre sollozos. «Perdóname por ser tan ciego. Perdóname por abandonarte cuando más me necesitabas». Yo también lloré. Lloré por los años perdidos, por las llamadas que nunca llegaron, por los cumpleaños que pasé sola mientras él creía que yo estaba siendo atendida por su hermana. Pero sobre todo, lloré de alivio, porque por fin uno de mis hijos me veía como lo que era, su madre, no un problema que resolver. Luis se quedó una semana en Guadalajara, conoció mi departamento, mi rutina, mis nuevas amigas del centro de día. Me acompañó a mis citas médicas y habló directamente con mi neurólogo para entender realmente qué significaba tener Parkinson. «Mamá», me dijo una tarde, mientras tomábamos café en mi pequeña cocina, «tu calidad de vida aquí es 1000 veces mejor que en casa de Silvia. Se te ve tranquila. Hasta tus temblores son menos frecuentes». También conoció la historia completa. Le conté sobre la receta rota, sobre las horas que pasé tirada en el baño, sobre las burlas, sobre los planes de internarme en un asilo barato. Luis escuchó cada palabra con una mezcla de horror y tristeza, que me confirmó que él nunca había sabido la verdad. «¿Y Silvia?», le pregunté. «¿Cómo está tomando todo esto?». Luis suspiró profundamente. Al principio negó todo. Decía que tú habías exagerado, que habías manipulado a los abogados. Pero cuando le mostré los documentos legales, cuando le dije que había hablado contigo y había visto cómo vivías realmente, se desmoronó. Creo que por primera vez se dio cuenta de lo que había hecho. «¿Te pidió que me convencieras de regresar?». «Sí», admitió Luis. Pero le dije que no. Le dije que si quería pedirte perdón, tendría que hacerlo ella misma, y que tendría que aceptar que tal vez ya era muy tarde. Durante esa semana, Luis también conoció a Santiago y a Jimena. Mis nietos habían estado visitándome en secreto durante meses, llegando después de la escuela cuando sus padres creían que estaban en casa de algún amigo. Ver a mis nietos jugando en mi sala, dibujando en mi mesa, ayudándome a cocinar sin que nadie les dijera que no me molestaran,
Fue como recuperar una parte de mi corazón que creía perdida para siempre. Tío Luis, le dijo Santiago a su primo mayor, ¿sabías que la abuela pinta muy bonito? Y ya no se le cae tanto la comida. Y huele a felicidad, agregó Jimena con esa sabiduría de niña que ve las cosas que los adultos no ven. El día antes de que Luis regresara a Madrid, me dijo algo que cambió para siempre mi perspectiva sobre todo lo que había vivido. Mamá, pasaste toda tu vida cuidando a otros. Papá, nosotros, después Silvia y su familia. Siempre pusiste las necesidades de todos por encima de las tuyas. Pero lo que hiciste este año, lo que hiciste al defenderte, al irte, al pelear por tu dignidad, eso es lo más valiente que he visto en mi vida. Me siento orgulloso de ser tu hijo. Después de que Luis se fue, mi vida siguió su curso tranquilo pero pleno. Seguí con mis clases de pintura, mis tardes de lectura, mis reuniones de bordado con las amigas del centro de día. Seguí tomando mis medicamentos religiosamente y manteniéndome activa como me había recomendado el doctor. Pero sobre todo, seguí siendo libre. Silvia nunca me pidió perdón directamente. Según Luis, había entrado en una especie de depresión después de que él la confrontó con la verdad. Ricardo había empezado a trabajar medio tiempo para cuidar a los niños, algo que nunca había hecho antes. La dinámica de esa casa había cambiado completamente después de mi partida. No sentía satisfacción por su sufrimiento, pero tampoco sentía la necesidad de rescatarla de las consecuencias de sus propias acciones. Había aprendido que el amor no requiere que te sacrifiques hasta desaparecer. 1 año y medio después de mudarme, mientras pintaba un atardecer desde mi ventana, había descubierto que tenía talento para capturar la luz. Reflexioné sobre todo lo que había pasado. Durante 65 años de mi vida, había creído que ser buena madre, buena esposa, buena hija, significaba desaparecer para que otros brillaran. Había creído que el amor se demostraba con sacrificio constante, con silencio ante el maltrato, con aguantar lo que fuera necesario para mantener unida a la familia. Pero había aprendido algo fundamental. No hay amor verdadero sin respeto. No hay familia real sin dignidad. Y no hay vida plena cuando tu felicidad depende completamente de hacer felices a otros que no se preocupan por la tuya. Hoy, a los 68 años, con Parkinson pero con medicamentos que funcionan, con temblores pero con paz mental, con un departamento pequeño pero lleno de amor propio, puedo decir algo que jamás pensé que diría. Soy feliz, no perfectamente feliz, porque la vida nunca es perfecta, pero sí genuinamente feliz, con una felicidad que nace de adentro, no de la aprobación de otros. Con una felicidad que nadie me puede quitar porque ya no depende de nadie más que de mí. Y si tú estás escuchando esto, y algo te suena familiar, si tú también has sido tratada como una carga por las personas que se supone que te aman, quiero que sepas algo. Nunca es tarde para empezar de nuevo. Nunca eres demasiado vieja para defenderte. Nunca es demasiado tarde para decidir que mereces respeto. ¿Has sido tratada como invisible en tu propia familia? ¿Te han hecho sentir que tu única función es servir a otros? Cuéntamelo en los comentarios. Tu historia importa. Y si esta historia te tocó el corazón, si te hizo reflexionar sobre tu propia vida o la de alguien que conoces, por favor, déjanos tu like y suscríbete al canal, porque tal vez, solo tal vez, esta historia llegue a los ojos de alguien que necesita escuchar que merece algo mejor, que merece amor, que merece respeto, que merece ser feliz, tal como tú lo mereces.